un mandamiento esencial en nuestra relación con Dios y con nuestro prójimo, pero muy descuidado, hablando de confesar los pecados unos a otros. Dice Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y esta es clave, esta palabra, ¿verdad? No es cualquiera, no es el carnal, no es el que anda a media, sino que es el justo, aquel que anda bien espiritualmente, que da buen testimonio, ¿verdad? Esa persona, pues, sus oraciones pueden mucho, ¿verdad? Y eso es lo que cada uno de nosotros tenemos que hacer, y eso hay que cultivarlo en la medida que nos acercamos a Dios, en la medida que practicamos su palabra, pues entonces nos vamos a ir acercando a este modelo de ser justos, y entonces vamos a poder ir a orar, vamos a ir a poder a orar unos por otros como demanda la palabra. También está Primera de Juan 1:9, que nos habla también, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Tenemos un Dios maravilloso, amoroso también, ¿verdad? Que es fiel y justo y que pues en su amor nos ha perdonado y nos perdona nuestros errores, ¿verdad? Lógicamente, por eso vamos a hablar en esta noche de confesar los pecados, porque es importante para podernos limpiar y purificar. Confesar pecados es un acto esencial en nuestra relación con Dios y con nuestro prójimo. Es necesario para nuestra salvación, pero es un mandamiento muy descuidado. A veces es poco practicado en forma personal, ¿verdad? Con nuestro Dios y también con nuestros hermanos, con nuestras familias y en la iglesia también. ¿Cuánta importancia le da usted, le doy yo, a la confesión de pecados? Es una pregunta, ¿verdad? Que usted se puede responder ahí en lo íntimo de su corazón. Pensamos en esto tanto como en no fallar en alguna reunión que nos han invitado, como tomar nuestros alimentos, en asistir a la iglesia, al trabajo o negocios. Es un mandato que tenemos de parte de nuestro Padre Celestial, el tema de confesar nuestros pecados. ¿Cuándo fue la última vez que usted confesó algún pecado a Dios, a otra persona, a un hermano o en la iglesia? ¿Cuándo fue la última vez que usted oyó a un cristiano confesar sus pecados a usted o en la iglesia? ¿Hace cuánto pasó eso? ¿Cuánto tiempo ya de eso? La confesión de pecados es necesaria porque los cristianos lamentablemente muchas veces o en algunas ocasiones cometen algunos errores. Fallan, ¿verdad? Los mandatos que Dios ha establecido. ¿El cristiano es un pecador? Bueno, en un sentido no, ¿verdad? Porque dice la palabra que el converso, o sea, los que hemos recibido, los que hemos creído, somos perdonados y justificados, no por obras, no por personas, sino que por la misericordia de nuestro Dios a través de ese sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo allá en la cruz del Calvario. Y ahí eso nos lo recuerda en Hechos capítulo 2:38, que dice la palabra, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu. También en Primera de Corintios 6:11 dice la palabra, y esto erais, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Verdad? Son versos maravillosos que nos hablan entonces que nosotros tenemos que
un cambio en nuestra vida. Todo lo que éramos, eso es pasado, y en un evento público, un acto público, nosotros testificamos. Cuando nos bautizamos, todo eso queda bajo el agua y sale una nueva persona, justificado por nuestro Señor Jesucristo. Nos demanda también que ahora en nosotros no debe haber una práctica de pecados. Romanos 6, 1 y 2 dice la palabra: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? No debe de haber cabida al pecado, amados hermanos. Pero el problema es que si descuidamos nuestra vida espiritual, entonces ahí vienen los problemas y ahí es donde damos cabida. Y de repente, un pecado que empieza pequeño, se va metiendo y después se convierte en esto lo que Dios no aprueba, lo que es la práctica, ¿verdad? Nos gusta tanto y nos metemos tanto que empezamos la práctica de ese pecado. Y eso es un error, eso es delicado para nuestra vida. Pero tristemente aún los cristianos a veces pecan ocasionalmente y entre comillas. No debería ser, pero se cometen algunos errores, se cometen algunas fallas. Y Juan, capítulo 1 de Juan, si alguien lo tiene por ahí, le quiere dar lectura, 1 de Juan, capítulo 1, versículo 8. ¿Qué nos dice la palabra aquí? 1 de Juan, capítulo 1, 8. Amén. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Amén. El 10. Dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ya vamos a ver más adelante de qué se trata esto, ¿verdad? Lamentablemente es doloroso que cometemos errores, que infringimos la palabra que se nos está hablando, nuestros pastores, nuestros líderes, estudiamos la palabra y sabemos de que hay algunas cosas que Dios ha dicho no lo hagan, es pecado, es una infracción, pero nosotros o dejamos que el enemigo nos engañe, ¿verdad? Y infringimos la ley y cometemos lamentablemente esos pecados. En Juan también, capítulo 2, Juan 2, 1, el 18 al 20 también, bueno, dicen estos versículos: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre en Jesucristo, el justo. Tenemos un abogado, ¿verdad?, que nos defiende, pero que ojalá no tengamos que llegar, ¿verdad?, a solicitar esa ayuda de nuestro abogado. Y eso es lo que él espera. Y ahí se mira en realidad la persona que en realidad ha creído y que quiere hacer un cambio en su vida y que se está preparando para estar eternamente allá con él, ¿verdad?, allá en ese lugar maravilloso que él está preparando y que dijo que iba a volver para llevarnos a morar a este lugar. El 18, 10 y 20 también dice la palabra: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Así pasará, y hemos visto lamentablemente algunos ovejas, ¿verdad?, que parecen ovejas, pero son lobos, son demonios. Y esto se manifiesta. Aquellos que dicen que son cristianos y tienen una doble moral, bueno, esos no son de nosotros, dice la palabra, y van a salir y Dios los desenmascarará.
a estos que dicen que ser cristianos. ¿Espera Dios perfección en nosotros? ¿Que no pequemos nunca absolutamente? Pues Dios sabe que lamentablemente se cometen unas infracciones y vamos a ver más adelante por qué. Pero Él espera que seamos honestos, sinceros y que confesemos nuestros pecados y busquemos el perdón. Y una vez que hemos cometido el error y vamos a la presencia de Dios humillados y realmente arrepentidos, entonces le ponemos punto y final a ese pecado. Ahí en Primera de Juan, capítulo 3, del 6 al 9, dice la palabra: todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Bueno, ahí está la palabra fuerte, ¿verdad? Si en realidad hemos creído, amados hermanos, tenemos que dar esos frutos dignos de arrepentimiento, decirle no al pecado. Pero para esto ya sabemos que es necesario cultivarnos espiritualmente, aprender más, acercarnos más con Dios, tener mayor intimidad con nuestro Dios, ¿verdad? Pero nuevamente lo hemos estado diciendo, que ahora como estamos en medio de esta pandemia, en medio de esta situación, ¿y qué pasa? Las iglesias vacías, oportunidades de conectarse por medios electrónicos, los hermanos ni aún así quieren buscar de Dios. Entonces esto pasará factura también. Y así son presa fácil, hermanos. El enemigo es tan astuto que ofrece una cantidad de cosas y fácilmente entonces se toma y se cae en el pecado. Y vamos a ver las consecuencias de esos pecados. Pero esta noche estamos hablando de que si hemos infringido, necesitamos entonces volvernos a Dios y confesar nuestros pecados. Vamos a considerar 7 preguntas sobre confesar pecados. La primera: ¿qué significa confesar pecados y cómo confesarlos? ¿A quién debemos confesar nuestros pecados? ¿Qué problemas ocurren por no confesar los pecados? ¿Qué bendición viene al confesar el pecado? ¿Qué es lo que nos impide confesar los pecados? ¿Cómo podemos arruinar nuestra confesión? Y por último, ¿qué necesitamos para confesar más efectivamente nuestros pecados? Para que Dios pueda escucharlo, para que nos pueda perdonar. Porque vamos a ver, muchas veces estamos equivocados y creemos que Dios ya nos perdona. Vamos a ver la manera de cómo confesar nuestros pecados. La primera entonces, ¿qué significa confesar pecados? Esto viene del griego homologeo, que significa confesar, decir lo mismo, la misma cosa que otro, estar de acuerdo con, conceder, no dejar aceptar, no negar, confesar, declarar. Todo eso significa el tema de confesar, el griego. ¿Y qué es entonces? Confesar en el sentido de admitir la propia culpa de la cual uno ha sido acusado, el resultado de nuestra convicción interna. Es decir, lo sentimos, ¿verdad? Y ahí es donde trabaja el Espíritu Santo, que hemos hablado también, que es un problema, amados hermanos, si nosotros andamos por la vida y infringimos la ley, cometemos pecado y no sentimos nada, no sentimos que el Espíritu nos redarguye, ¿verdad? Esa convicción interna no la tenemos y ahí hay un problema y debemos de analizar, volvernos a Dios nuevamente y humillarnos y pedirle perdón. Porque si en realidad el Espíritu mora en nosotros, vamos a sentir esa convicción interna y vamos a necesitar declarar, confesar del error que hemos cometido. También del verbo griego exhomologeo, que todavía es más fuerte, que es más intenso, que es confesar públicamente, que es abiertamente decir que hemos cometido
los errores. Ahí pues tenemos alguna cita, Mateo 3:6. Y se acuerdan cuando Pablo y cuando nuestro Señor Jesucristo estaba bautizando por allá en el Jordán, dice que eran bautizados por él en el Jordán, confesando los pecados, públicamente confesaban sus pecados y salían de todas las provincias de Judea también, dice el 5, y todos los de Jerusalén y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando los pecados. Ahí también tenemos otro verso. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuentas de sus hechos, ¿verdad? Hacer público, estar arrepentido, decir, he fallado, he cometido este error, no puedo seguir así, necesito perdón. ¿Quién me perdona? Nuestro Señor, nuestro Dios, ¿verdad? A través de nosotros se lo expresamos, se lo manifestamos a través de la confesión y le ponemos punto final a esos errores que podamos haber cometido. Significa decir también, decir con o junto con, y decir a Dios que hemos pecado. Dios ve nuestro pecado, sabe que hemos pecado. Al confesar decimos, es verdad, Dios, tú sabes que he pecado. Y entonces reconocemos y admitimos el error en el cual nos encontramos. Y eso es algo que no nos gusta, ya lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Siempre buscamos excusas, siempre buscamos echarle la culpa a otro. Siempre hablando de confesar pecados, al confesar pecados debemos ser específicos. Tenemos que tener la convicción interna primero de nosotros que hemos cometido un error, que hemos fallado, que le hemos faltado el respeto a nuestro Dios, ¿verdad? Al infringir su palabra que es tan clara para nosotros. No es cuestión de decir solo en forma general, he pecado, ¿verdad? Como algunos sí, he pecado, he cometido un error, sin explicar cuál fue el pecado, o si hay una confusión en nosotros. Esto implica, pues, o es que no se quiere admitir que hemos infringido, que hemos fallado. Ejemplos de estos, ahí en Josué 7, del 9 al 21, que si alguien me le puede dar lectura, por favor, que habla de Acán, ¿verdad? Que cometió un error. Entonces miremos aquí, ser específico, ¿verdad? No tratar de ocultar las cosas, sino que contamos el error con corazón sincero a nuestro Dios y el del error que hemos cometido. ¿Qué dice Josué 7 del 19 al 21? Amén. Dice, entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y decláramelo ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. Amén. Miren qué desgracia le estaba pasando al pueblo, ¿verdad? Por este pecado. Pero hablando de confesar específicamente a Acán, pues comentó todos los detalles, qué es lo que había tomado, dónde estaba, ¿verdad? Y ustedes pudieron ver en estos versos cómo él habla de ese lingote que codició, de ese dinero y dónde lo tenía. Así hay otros casos también en segunda de Samuel, en Marcos también cuando eran bautizados, que confesaban sus pecados, en Hechos también, que venían confesando sus pecados para ser bautizados. Y sobre todo esto, amados hermanos, que confesar es personalmente, ¿verdad? No es que vamos a decir que otro hable por nosotros, no, es una convicción interna. Yo me siento mal porque he ofendido, porque he dañado y necesito arreglar esto con nuestro Señor Jesucristo y que es un mandato que Él nos ha dejado, ponernos a cuenta con Él cuando hemos infringido. Y ya vamos a ver, hablar el tema de pecados también. 2, ¿a quién debemos confesar nuestros pecados? ¿Verdad? Por ahí, ¿a quién creen que debemos confesar nuestros pecados?
Ajá. A Bueno, Jesucristo, que es nuestro Señor, nuestro Dios. amén. Amén. Pero mire cómo hay algunas personas o algunas personas que puedan estar equivocadas, a quienes no debemos confesar. A un clérigo, a un cura, a un sacerdote, ¿verdad? Pues ahí ellos no confiesan a la gente. Y muchas veces personas están pensando en confesarse, en decir los pecados a este tipo de personas, a alguien asignado a la iglesia, a un discipulador, a un anciano de la iglesia, de repente que no se está preparado, ¿verdad? Que no se está lo suficientemente preparado, hay que tener mucho cuidado. A los que no saben nada de nuestro pecado y no nos pueden ayudar. No puede ser cualquier persona también, ¿verdad? Cualquier hermano al que le vamos a pedir apoyo, de repente un ministerio de consejería, a los que se han establecido en la iglesia, pero que andan bien espiritualmente. No es a cualquiera que nosotros vamos a confesar los pecados, sino solo como decía nuestra hermana Karen, a nuestro Dios, ¿verdad? A nuestro Señor Jesucristo. Ahí en Salmos 32:5 dice la palabra, mi pecado te declararé y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Verdad? Ahí tenemos entonces nosotros a quien debemos de confesar nuestros pecados y también hay a otras personas que necesitamos confesar los pecados, por ejemplo, a los que saben de nuestro pecado, ¿verdad? Y en Mateo 18:15 dice la palabra, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estándole tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. En Santiago también, 5:16 dice la palabra, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho, como estamos viendo al inicio también, a nuestro esposo, a nuestra esposa, a los hijos, a los hermanos quizás, nuestra familia, ¿verdad? A la iglesia que de repente cometimos algún error, que nos pueden ayudar, ¿verdad? Allí en Gálatas también, 6:1-2, dice la palabra, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir la ley de Cristo. No es a cualquiera también, amados hermanos, ¿verdad? Sino aquellos hermanos que en realidad, como lo mencionábamos espiritualmente, han demostrado y han dado un buen testimonio y que están preparados, que Dios está tratando con ellos para poder orientarnos y poder aconsejarnos y abandonar las faltas o pecados que podamos estar cometiendo. 3. ¿Qué problemas ocurren por no confesar nuestro pecado? Y esto es lo que nos pasa, ¿verdad? Si hemos infringido la ley, entonces, si en realidad, pero esto es, si el Espíritu está en nosotros, vamos a sentir esto. Problemas físicos, mentales, emocionales, depresión espiritual, ¿verdad? Como dice el Salmo 32, 32, 3 y 4, que nos habla, mientras cayese envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Eso es lo que pasa cuando nosotros en realidad hemos fallado a nuestro Dios y sentimos que el Espíritu que le hemos ofendido, tenemos problemas, no podemos dormir en la noche, tenemos insomnio, problemas mentales, físicos, de mal genio, de mal humor en la casa, con la familia, ¿verdad? Cuando hemos fallado a nuestro Padre Celestial. Pero hay medicina y hay salud, como lo estamos viendo en esta noche. No podemos dormir, dolores físicos, estamos nerviosos e irritados, reacciones frente a la culpa. Ahí en Mateo también están unos versos, ¿se acuerdan? Estos son dos casos que reaccionamos frente al error que hemos cometido. Y aquí lamentablemente lo que le pasó a
a Pedro, ¿verdad? En Mateo, pues vamos a ver ahí, a Mateo 27, del 1 al 5, una historia también, es la de Judas, ¿verdad? Nos habla de este caso también, que la culpabilidad hasta dónde llega, hasta dónde nos puede llevar a perder, a cometer errores. Dice la palabra en Mateo 27, 1, 5, venida la mañana todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Y entonces Judas, el que había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes, a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Pues ahí nos lleva también el tema de pecados, amados hermanos, meternos en problemas con la familia, en vicios, en droga, en tanta cosa, y el enemigo va a decir a mí qué me importa después que quiera arrepentirse, a él no le importa. Si usted se quiere quitar la vida, mejor para él, eso es lo que anda buscando, para que sea condenado y lanzado al lago de fuego. Eso le pasó a Judas. Y tenemos esa otra historia también, Mateo, cómo duele también cuando en realidad se tiene el Espíritu Santo y se ha fallado. Aquí cuando Pedro niega a nuestro Señor Jesucristo, ¿se acuerdan? Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, no se fue a reír, no se fue con la familia y se olvidó de lo que había pasado, sino que se acordó porque la palabra era clara y entonces dice que lloró amargamente. Y eso es lo que hace también en nosotros la palabra cuando fallamos. Si en realidad el Espíritu mora en nosotros, entonces nos va a doler y vamos a llorar, vamos a gemir, vamos a clamar por ese perdón de pecados. También hay conflictos, ¿verdad? Para no confesar los pecados, conflictos en la iglesia, discordias, hay pleitos entre hermanos, normalmente, no siempre, ¿verdad? Pero cuando hay conflictos entre hermanos en la iglesia, ambas partes están equivocadas, han actuado mal, con carnalidad, pero ninguno quiere confesar. Resultado, pues el malestar que llena toda la iglesia, ¿verdad? Los problemas que se dan al interno de la iglesia. Existe peligro de perder la pureza de la iglesia, ahí en Primera de Corintios 5. Lamentablemente se pierde la pureza dentro de la iglesia, hay disensiones, hay contiendas y hay problemas, no hay un buen ambiente. Mire lo que pasaba en esta iglesia, ahí en Corintios 5, Primera de Corintios 5, dice la palabra, un caso de inmoralidad juzgado. De cierto, mire, decía, se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombre entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y este gran problema de que habían en una iglesia, miren una carta que mandó Pablo a estas iglesias, cómo estaba. Y eso pasa en la hora, cuando nosotros dejamos que el pecado nos agobie y no confesamos, y entonces eso lo llevamos a la iglesia y empezamos a generar ese tipo de problemas, y por eso no hay crecimiento, por eso hay muchas situaciones que inestabilidad dentro de la iglesia. La sanidad espiritual también es incompleta. Ahí en Santiago capítulo 5 del 13 al 15 también nos habla de que si en realidad se confiesan y si hay armonía entre los hermanos, pues entonces ellos van a poder orar, vamos a poder aconsejar a nuestros hermanos, vamos a poder hablar, orientarles a ellos. Pero de lo contrario, si no confesamos los pecados nosotros, ahí entonces lo que habrá es un problema, ¿verdad? Dentro de la iglesia no podremos cumplir o orientar a otros hermanos y hermanas que lo necesiten. 4 también, qué bendiciones vienen al confesar, porque hay bendiciones también, mire qué maravilloso es Dios, que le fallamos, pero es tan amoroso que nos perdona, pero cuando somos sinceros, ¿verdad? Y confesamos nuestros pecados, y no es, como decir, una práctica, sino que le ponemos punto final, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa en ese entonces? Cuando vienen
¿Cuáles son esas bendiciones? Una conciencia limpia. No hay gozo mayor que saber que Dios nos ha perdonado. Qué maravilloso es poder humillarnos, poder llorar delante de la presencia de nuestro Dios y pidiéndole perdón y sabiendo que Él nos ha perdonado. Hay un descanso, hay un alivio, porque la culpa se ha ido. Ahí en Salmos 32:5 podemos ver, mi pecado te declaré, dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Sanidad en la iglesia también, como dice Santiago 5:16, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Hay sanidad para muchos por la confesión de uno, paz y armonía en la iglesia, en nuestra familia, con nuestros vecinos, en el trabajo, ¿verdad? Cuando nosotros confesamos nuestras ofensas y nos ponemos a cuenta con nuestro Dios y dejamos que el Espíritu more y gobierne nuestras vidas. Perdón y salvación también en Primera de Juan 1:9, ahí lo tenemos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esas son las bendiciones, amados hermanos. Pero, ¿qué es lo que nos impide confesar los pecados? ¿Qué nos impide a nosotros que confesemos nuestros errores? Y aquí miramos esta imagen y pecados de rencor, de groserías que decimos, de odio contra otras personas, de falta de perdón contra otras personas, de celos, de egoísmo, de algunos robos que quizás podemos haber cometido, de desobediencia también, de engaño, de mentiras y cualquier cantidad. Mire qué tremenda carga la que nuestro Señor Jesucristo llevó allá, que ese era el peso del pecado, ¿no? Y eso era lo que nos condenaba, pero en su amor nuestro Señor Jesucristo tomó toda esa gran carga y la llevó para podernos dar una vida diferente y una esperanza de una vida eterna allá con Él. Pero entonces, así como Él sufrió, como padeció y todo lo que hizo, ¿verdad? Que no se dejó contaminar. Bueno, ahí tenemos el modelo que nosotros debemos de seguir en nuestra vida. Pero ¿qué es lo que nos impide también confesar esto? Bueno, puede ser dicho en una sola palabra y es el orgullo. ¿Y quién estará detrás del orgullo? Pues el enemigo, amados hermanos. Es el enemigo el que está atrás con ese orgullo que no me deja confesar los pecados, sino que ahí se vuelve uno como roca, ¿no? Y pone excusas y después, pues eso trae problemas a nuestra vida. Algunos sencillamente no se quieren humillar a sí mismos. El orgullo no los deja decir yo estaba equivocado o equivocada. Satanás no quiere que nos humillemos, ni que tengamos las bendiciones que vienen por la confesión, porque sabe que Satanás al confesarnos nos ponemos a cuenta con nuestro Dios y nos perdona y le ponemos punto final, y eso es lo que Él no quiere, que nosotros recibamos esas bendiciones que vienen cuando confesamos sinceramente a nuestro Padre Celestial. Así tratamos de justificarnos, ¿verdad? El orgullo siempre dice, yo no hice nada malo, es que yo no fui, o es que esto, o es que aquello, ¿verdad? O es que aquel, o por esto, o por aquello, y solo somos excusas, ¿no? Para tratar ese orgullo no nos deja entonces que podamos confesar nuestros errores, nuestra falta, nuestros pecados. Y seguimos obstinados, ¿verdad? Nadie nos saca de ahí, nosotros tenemos la razón, ¿verdad? O el enemigo nos dice que nosotros tenemos la razón y ese orgullo se vuelve más fuerte en nosotros. ¿Cómo podemos arruinar nuestra confesión? ¿Cómo podemos arruinar nuestra confesión? Vamos a ver. Fijándose y mencionando los pecados de otro cuando confiesa los suyos. Ahí en Génesis, bueno, está el texto de Adán y Eva, ¿verdad? Ahí no le vamos a lectura, vamos a ir avanzando, vamos a ir terminando, pero muchas veces así actuamos nosotros, ¿verdad? Y Adán, ¿qué le dijo? A Adán le dijo, es que la mujer que me diste, ¿verdad? Y le pregunta a la mujer, ¿y qué pasó? Es que la serpiente, ¿verdad? Y empezamos a
a echar la culpa a otros, ¿verdad? Siempre nos fijamos en los otros, pero no en nosotros mismos, el error que hemos cometido, la infracción que tenemos, ¿no? Y esto para recibir perdón es como miramos allá internamente entre nosotros, reconocer que hemos fallado. Y mire, y más necesitamos, pues, si nosotros sabemos que este mundo es pasajero, que esta vida es prestada, que estamos por un momento aquí en la tierra, que podemos partir en cualquier momento, por lo cual debemos estar a cuenta con nuestro Señor Jesucristo. Diciendo, si los he ofendido, si he pecado, ¿verdad? O diciendo, siento que tomaste esto de mala manera, o siento mucho que te sientas ofendido por lo que hice. Así uno quiere dejar la impresión de que uno no es culpable de algo, ¿verdad? Pronunciando, y muchas veces se puede actuar de esta manera. Si he pecado, si yo lo hice, o si los he ofendido, entonces no se quiere aceptar el error que uno ha cometido. Negociando la confesión también, así hace mucho, ¿verdad? Voy a confesar, dicen, pero si los demás lo hacen, o si aquel también viene a confesarse, o si aquel también lo reconoce. Si no, no, ¿verdad? No, ponemos condiciones, y esto es por nuestro bien, amados hermanos. Esa no confesión, cuidado, porque nos puede llevar a terminar allá en aquel lugar de sufrimiento, ¿verdad? Eterno. O también algunas veces dicen, o se han cometido varias faltas o varios pecados. Imagínense, tenemos una colección de pecados ahí, ¿verdad? Tenemos, como dicen, un montón acumulados ahí. Dicen, voy a hablar de uno. Son muchos pecados, pero voy a reconocer uno, pero de lo demás no quiero que hablemos. De lo demás no quiero hablar. Así muchas veces se actúa. Y así de esa manera entonces nosotros estamos arruinando esa confesión, esa limpieza que es necesaria. Y es por nuestro bien, amados hermanos. 7, ¿qué necesitamos para confesarnos más efectivamente? Para que esa confesión sea efectiva. ¿Qué es lo que necesitamos entonces? Primero, estar convencido del pecado. Pero no con excusas, ¿verdad? Como miramos anteriormente. Pero lo que hice no es tan malo, no es tan grave, ¿verdad? Para Dios algo es bueno o es malo, pero no hay a medias, ¿verdad? O puntos grises, ¿no? Para Dios algo es malo o es bueno. Santiago 3:12 dice, porque todos ofendemos muchas veces, ya sea por falta de respeto, por enojos, por mal carácter, tratamos mal a alguien, no usamos un buen juicio, la malicia, la pesa justa, muchas cosas que le podemos agregar ahí, ¿verdad? Es necesario entonces la humildad. En Salmos ahí 34:18 dice la palabra, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Es importante tener humildad y reconocer, llegar a la presencia, saber a quién hemos ofendido, a quién hemos fallado y buscar arreglar nuestras cuentas. Pero quiere que lo hagamos con humildad, no imponiendo, no negociando, ¿verdad? Sino que llegar con esa humildad. Ahí tenemos también esta parábola que está en Lucas 18, 19, 14, la parábola del fariseo y el publicano, ¿verdad? La humildad que es importante en cada uno de nosotros, ¿se acuerdan? Dice la palabra, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que este descendió
a su casa justificando antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Así dice la palabra, amados hermanos, ¿verdad? Hay que tener humildad, hay que pedirle a Dios humildad, hay que pedirle sabiduría. Si alguno tiene falta de sabiduría, dice que le pidamos a Él, ¿verdad? Y estudiemos la palabra, que ahí vamos a encontrar sabiduría también, ahí vamos a encontrar el modelo, cómo prepararnos, cómo actuar en nuestra vida, cómo corresponderle a nuestro Dios. Ahí está el manual que nos va a edificar y nos va a ayudar a poder salir adelante y no dejarnos engañar por las artimañas del enemigo. Dios está cercano a los quebrantados de corazón. Salmo 40, 12, 13. Miramos, porque me han rodeado males sin número. Me han alcanzado mis males y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. ¿Quieras, oh Jehová, librarme? Jehová, apresúrate a socorrerme. Buscando, ¿verdad?, con sinceridad el perdón de nuestro Señor Jesucristo. Confesar mucho, porque pecamos mucho. Ojalá que no, ¿verdad? Como está ahí, ojalá que no, amados hermanos. Ojalá que nosotros cada día nos propongamos en no contaminarnos, en no obedecer las artimañas o ser seducidos por las artimañas del enemigo. Pero nuevamente, si no estamos conectados espiritualmente, si no nos esforzamos por buscar la presencia de Dios, por estudiar su palabra, por orar, por ayunar, por escuchar alabanza y todo eso, si no nos conectamos, entonces va a pasar esto. Y eso usted sabe que el pecado puede llevar, ojalá, Dios nos perdona, pasa factura, el pecado pasa factura, ya sabemos, tendrán consecuencias familiares, enfermedades, e incluso puede llevar a la muerte, que es delicado, ¿verdad? El tema del pecado. Para ir cerrando como conclusión, la confesión es buena para el alma, pero es muy difícil, especialmente debido a nuestro orgullo, lamentablemente. La confesión es buena cuando es específica y personal. Si quieres deshacerte del pecado en tu vida, admítelos. Reconoce que has pecado y ruega el perdón de Dios. Si queremos que haya sanidad, paz, armonía en la iglesia, confesemos más nuestros pecados unos a otros. ¿Necesita usted confesar pecados? ¿Hará usted esto como Dios nos instruye a hacerlo? Son preguntas que quedan para reflexión de cada uno de nosotros. Ayúdense intimidad en su hogar, ir a buscar, ponerse de rodillas, humillarse, llorar delante de la presencia de Dios porque le hemos fallado, a los seres queridos que le hemos fallado. Y esta es la radiografía de lo que pasa, ¿verdad? Cuando no confesamos nuestros pecados. Aquí está claro, ¿verdad? Usted puede ver, el que encubre sus pecados no prospera. En la vida entonces está llena de problemas, de obstáculos, con dificultades, problemas unos mejores que otros, ¿verdad? Porque hay pecados que no hemos confesado, que están ahí ocultos, ofensas que hemos cometido y que no hemos confesado. Pero qué bendición es y qué maravilloso el amor de Dios, que más el que los confiesa, ¿verdad? El que los confiesa y la clave y se aparta, alcanzará misericordia. Y entonces Dios, ese terreno árido, empieza las bendiciones y empezamos a caminar si en realidad nos apartamos. Y entonces esa maravillosa promesa que Dios tiene para nosotros las empezamos a disfrutar, ¿verdad? Pero ahí está, depende de nosotros, confesarnos sinceramente y ponerle punto final al pecado para alcanzar la misericordia de nuestro Padre Celestial. Así estaríamos por finalizar, amados hermanos, como empezamos los versos claves para hablar de la confesión, que son Santiago 5:16, la palabra
confesaos vuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Primera de Juan también 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así es que, amados hermanos, ahí tenemos nosotros a la oportunidad. Dios es tan maravilloso que en su amor, ¿verdad?, nos escucha, que tenemos ese abogado maravilloso, pero que necesitamos entonces acercarnos y pedirle perdón con sinceridad y ponerle punto final. Dios quiere lo mejor para nosotros, por eso nos deja sus palabras, por eso nos deja sus mandamientos, para que podamos caminar en ellos. Si no estudiamos la palabra, nos vamos a desviar y eso va a traer problemas a nuestra vida y a nuestras familias. Así de que, hermanos, nuevamente decirles que Dios es un Dios de amor, ¿verdad? Pero que también es difícil, ¿verdad? Que si caemos, Dios se enoja también, ¿verdad? Entonces no enojemos a nuestro Dios. Miremos todo lo que está pasando, todas esas son promesas que se están cumpliendo, los tiempos son que habló la palabra, los últimos tiempos. Entonces, estemos a cuenta, amados hermanos, confesemos nuestros pecados, estemos listos porque no sabemos el día de mañana si vamos a llegar, ¿verdad? Y hermano Manuel, el martes está hablando de este joven, de Selvin, ¿verdad? Un muchacho joven, atlético, deportista, ¿verdad? Y que uno no se imagina, pues así somos nosotros, dice, como la neblina que de repente aparece y se fuga en un cerrar de ojos, pues así es nuestra vida, amados hermanos, y que necesitamos estar a cuenta con nuestro Dios. Por eso, si hay algún pecado que confesar, vamos entonces a ponernos a cuenta con nuestro Dios, ¿verdad? Y estemos listos para cuando Él nos llame a su divina presencia. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos, en esta noche. Dejamos a nuestra hermana María para poder cerrar el servicio de enseñanza. Amén.